Una mujer es despedida injustamente y se muda a una casa abandonada, pero al entrar al sótano, Catalina recordaba con nitidez los días de su infancia en un barrio humilde de Ciudad de México. Las calles empedradas, las fachadas coloridas pero desgastadas por el tiempo y el bullicio constante de los vendedores ambulantes eran el telón de fondo de su vida. Su madre, Carmen, trabajaba largas jornadas vendiendo tamales en una esquina concurrida con la esperanza de darle a Catalina una vida mejor. Sin embargo, los ingresos nunca eran suficientes. Los recibos se acumulaban en un cajón y muchas veces la cena consistía en tortillas con sal y un poco de frijoles. Pese a las dificultades, Carmen siempre sonreía. La vida puede ser dura, hija, pero nunca hay que rendirse, solía decir mientras trenzaba el cabello de Catalina al amanecer. Esas palabras se quedarían grabadas en el corazón de Catalina mucho después de que su madre ya no estuviera. Cuando Catalina tenía 17 años, el destino golpeó con fuerza. Carmen, siempre robusta y llena de energía, comenzó a debilitarse. Primero fue una tos persistente, luego dolores en el pecho. Catalina tuvo que abandonar sus estudios para cuidar de su madre, mientras los médicos confirmaban lo peor: cáncer en etapa avanzada. En cuestión de meses, Carmen se apagó, dejando a Catalina completamente sola. La pérdida fue devastadora, pero Catalina no tenía tiempo para llorar demasiado. Los vecinos del barrio, aunque compasivos, también tenían sus propias luchas. Fue entonces cuando empezó a trabajar en lo que podía, limpiando casas, vendiendo dulces en la calle y cuidando niños. A pesar de todo, mantenía vivo un sueño secreto. Algún día estudiaría diseño de modas. De pequeña, le encantaba coser pequeños vestidos para sus muñecas con retazos de tela que su madre le daba. El tiempo pasó, y un día conoció a Luis. Era carismático, de sonrisa fácil y con promesas de un futuro mejor. Luis trabajaba como repartidor, pero tenía grandes sueños: abrir su propio negocio, viajar, vivir con lujos. Para Catalina, Luis representaba un escape de su realidad. Se enamoró rápidamente, creyendo en cada palabra que él decía. Por primera vez en años, Catalina se permitió soñar con una vida diferente. La relación fue intensa desde el principio. Luis llenaba su vida de detalles y atenciones, pero conforme pasaron los meses, Catalina empezó a notar un lado oscuro en él. Su obsesión por el dinero y el estatus social se hacía cada vez más evidente. Cuando Catalina le confesó que estaba embarazada, la reacción de Luis la golpeó como un balde de agua fría. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó él con el rostro lleno de preocupación. «Vamos a ser padres, Luis. No es el fin del mundo», respondió Catalina, intentando sonar optimista. Pero Luis no veía las cosas de la misma manera. Sugirió que abortara, argumentando que no estaban listos, que había mucho por lograr antes de formar una familia. Catalina, con lágrimas en los ojos, se negó rotundamente. Para ella, el bebé no era un obstáculo, sino una nueva razón para seguir adelante. Luis, al ver que no podía convencerla, comenzó a distanciarse. Una noche, simplemente no regresó. Catalina esperó durante días, aferrándose a la esperanza de que él volviera, pero no lo hizo. Fue a través de amigos en común que se enteró de que Luis había comenzado a salir con una mujer mayor, propietaria de varios negocios. Había elegido el camino fácil, dejando atrás no solo a Catalina, sino también a su hijo por nacer. Los primeros meses después de la partida de Luis fueron los más difíciles. Catalina trabajaba hasta el agotamiento para juntar dinero suficiente para el parto. Las noches eran largas y solitarias, pero en medio del dolor sentía una conexión especial con el bebé que crecía dentro de ella. Lo llamaría Gabriel,
un nombre que, según su madre, significaba fortaleza de Dios. Cuando finalmente llegó el día, Gabriel nació sano y fuerte, y Catalina lo sostuvo en sus brazos con lágrimas de alegría. A pesar de las dificultades, había encontrado una nueva razón para vivir. Desde ese momento, Catalina juró que haría todo lo posible para darle a Gabriel la vida que ella no tuvo. Aunque el mundo parecía estar en su contra, la voz de su madre resonaba en su mente. Nunca hay que rendirse. Catalina sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentar lo que fuera necesario. Su lucha apenas comenzaba. Catalina despertaba antes de que el sol asomara en el horizonte. Gabriel, todavía dormido en su cuna improvisada, se movía apenas, mientras ella preparaba café en una pequeña cocina desgastada. Las cuentas se acumulaban, pero cada mañana Catalina se recordaba que su hijo merecía todo su esfuerzo. Su última esperanza era el nuevo trabajo que había conseguido en un restaurante del centro, un lugar elegante y concurrido, muy lejos del mundo que ella conocía. El primer día en el restaurante fue un torbellino de órdenes, voces apuradas y miradas desaprobadoras. Catalina, relegada a la zona de lavado, trabajaba sin descanso entre montañas de platos sucios y el calor abrasador de las máquinas. Nadie le hablaba más allá de lo necesario, pero eso no la detuvo. Con el tiempo, aprendió a moverse con eficiencia, ganándose el respeto silencioso de algunos de sus compañeros. Sin embargo, no todos en el restaurante la recibieron con neutralidad. Mónica, la esposa del dueño y encargada de supervisar al personal, la observaba siempre con una mezcla de desprecio y superioridad. Era una mujer de cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y modales que oscilaban entre la condescendencia y la crueldad. Para Mónica, Catalina no era más que una chica del montón, alguien que nunca pertenecería a su mundo de privilegios. Catalina, puedes apurarte. Parece que no entiendes cómo funciona este lugar, dijo Mónica un día mientras pasaba por la cocina, con un tono que resonó en toda la sala. Catalina apretó los labios. Quería responder, pero sabía que no podía permitirse perder ese trabajo. Gabriel dependía de ella, y eso era lo único que importaba. Cada humillación, cada comentario hiriente era soportado en silencio. A pesar de todo, Catalina destacaba por su dedicación. Los cocineros notaron que siempre estaba dispuesta a ayudar más allá de su deber, limpiando las superficies o recogiendo lo que otros dejaban tirado. Uno de ellos, Raúl, un hombre robusto y de voz grave, comenzó a darle consejos. «Eres buena, Catalina. No dejes que te aplasten», le dijo un día mientras le daba una botella de agua. «Pero ten cuidado con Mónica. Es peligrosa». Catalina agradeció el gesto, pero no podía imaginar cuánto se complicarían las cosas. Un día, Mónica orquestó una trampa. Mientras Catalina limpiaba al final de su turno, una botella de vino costosa desapareció del almacén. Al día siguiente, Mónica la acusó directamente. «¿Crees que somos estúpidos? Ese vino no desapareció solo», dijo Mónica frente a los demás empleados, su voz gélida pero llena de satisfacción. Catalina intentó defenderse. «Yo no he tomado nada. No haría algo así, por favor. Deben creerme». Sin embargo, el dueño, un hombre de rostro cansado que claramente no quería problemas, apoyó a su esposa. «Lo siento, Catalina. No podemos permitir este tipo de cosas aquí. Estás despedida». La injusticia la golpeó con fuerza. Mientras recogía sus pocas pertenencias, algunos compañeros le dieron palmaditas en la espalda o miradas de simpatía, pero nadie se atrevió a enfrentarse a Mónica. Catalina salió del restaurante con la cabeza alta, pero por dentro sentía que su mundo se derrumbaba. Esa noche, mientras acunaba a Gabriel en sus brazos, lloró en silencio.
El futuro parecía más incierto que nunca, pero en algún lugar profundo de su ser aún quedaba una chispa de esperanza. Pensaba en su madre, en las veces que había enfrentado situaciones imposibles y aún así se había mantenido firme. «Mañana será otro día», se dijo a sí misma, acariciando la cabecita de su hijo. «Encontraremos una forma». Catalina no sabía cómo, pero estaba determinada a no dejar que la crueldad de otros definiera su destino. El destino, sin embargo, estaba a punto de darle una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Era un día como cualquier otro, cuando Catalina recibió la carta. Había terminado de alimentar a Gabriel y lo balanceaba en su regazo mientras miraba por la ventana de su pequeño departamento. Afuera, el bullicio de la ciudad resonaba, vendedores gritando ofertas, niños corriendo tras una pelota y el eco de una radio a lo lejos tocando un bolero. Catalina nunca habría imaginado que aquel sobre amarillento cambiaría su vida. Al principio pensó que era otra factura o un aviso de desalojo, pero el remitente era desconocido. La abrió con manos temblorosas, mientras su corazón latía con fuerza. Las primeras palabras le parecieron irreales. «Estimada Catalina, lamentamos informarle del fallecimiento de su abuelo Carlos Martínez. Como única descendiente directa, le ha sido otorgada la propiedad de su casa en San Miguel de Allende». Catalina quedó paralizada. Su abuelo, San Miguel de Allende, era un pueblo del que solo había escuchado en las historias de su madre. Carmen rara vez hablaba de su familia. Todo lo que Catalina sabía era que había tenido una relación complicada con su padre, un hombre de campo que nunca buscó establecer lazos con ella ni con Catalina. Ahora este hombre, al que nunca conoció, le estaba dejando algo más que un recuerdo: una casa. A pesar de sus dudas, decidió investigar. Catalina reunió sus pocas pertenencias y con Gabriel en brazos tomó un autobús hacia San Miguel de Allende. El trayecto fue largo, pero conforme se acercaba al pueblo, sintió una extraña mezcla de nerviosismo y esperanza. Las calles empedradas, las fachadas coloniales y el aire fresco del campo contrastaban con la agitada vida de la ciudad que había dejado atrás. Cuando llegó a la dirección indicada, se encontró con una casa modesta, de paredes blancas y ventanas adornadas con flores. Aunque estaba visiblemente descuidada, la estructura era sólida, y el jardín, aunque cubierto de maleza, mostraba el potencial de lo que un día pudo ser un hermoso refugio. Catalina entró con cuidado, cargando a Gabriel en un brazo y sujetando la llave con el otro. El interior estaba polvoriento, pero lleno de historia. Fotos antiguas colgaban de las paredes, mostrando rostros de generaciones pasadas. Catalina encontró un cuarto pequeño que podía ser adecuado para Gabriel, y una cocina que, aunque rudimentaria, le recordó las historias de las comidas caseras que su madre solía preparar en su juventud. Sin embargo, no todo en la casa era acogedor. Esa primera noche, mientras intentaba dormir en un colchón viejo que había encontrado en uno de los cuartos, escuchó un ruido en el sótano. Era un sonido sutil, como un movimiento o un gemido apagado. Catalina se levantó con cuidado, agarrando un cuchillo de la cocina como medida de precaución. Gabriel dormía profundamente, así que decidió investigar. Bajó lentamente las escaleras hacia el sótano, que estaba oscuro y húmedo. Su corazón latía con fuerza y cada paso parecía resonar más fuerte que el anterior. Cuando llegó al final, lo que encontró le heló la sangre. Un hombre estaba tirado en el suelo, atado y visiblemente herido. Catalina se quedó paralizada por un momento, pero luego reaccionó. El hombre intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro. Parecía débil y sus ojos reflejaban desesperación. Sin pensarlo dos veces, Catalina corrió de vuelta a la cocina, buscando algo con lo que pudiera ayudarlo.
Esa noche, su vida dio otro giro inesperado. Lo que comenzó como un intento por reconstruir su vida en una nueva casa, pronto se convertiría en el inicio de una historia mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Catalina respiró profundamente antes de regresar al sótano con un vaso de agua y unas tijeras que había encontrado en la cocina. El hombre estaba inconsciente, con la cabeza ladeada y su respiración entrecortada. A medida que se acercaba pudo ver las marcas de violencia en su rostro y en sus muñecas, que estaban atadas con una cuerda áspera. «Señor, despierte», dijo en voz baja, con cuidado de no asustarlo. Al tocarle suavemente el hombro, el hombre abrió los ojos con esfuerzo. «¿Quién eres?», murmuró con una voz ronca, claramente debilitado. «Soy Catalina. Lo encontré aquí. ¿Quién lo trajo? ¿Qué le hicieron?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su mente estaba llena de preguntas. Él tragó saliva con dificultad antes de responder. «Me llamo Sebastián. Me secuestraron. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero creo que nadie me buscaba». Catalina sintió una mezcla de compasión y miedo. Sebastián parecía un hombre educado, de unos 30 y tantos años, con una apariencia que sugería que no pertenecía a ese entorno humilde. Pero no era momento de juzgar. Estaba herido y necesitaba ayuda. Sin pensarlo más, usó las tijeras para cortar las cuerdas que lo sujetaban. Él dejó escapar un suspiro de alivio al mover las muñecas por primera vez en días. «Gracias», dijo, mirándola con ojos llenos de gratitud. Sin embargo, su cuerpo no resistió más y volvió a desmayarse. Catalina no tenía idea de qué hacer. No podía llevarlo al hospital sin llamar la atención y tampoco sabía si quienes lo habían secuestrado aún lo estaban buscando. A pesar de sus dudas, decidió cuidarlo allí mismo. Subió al pequeño cuarto donde había dejado a Gabriel y lo envolvió en una manta. Lo cargó en un Moisés improvisado y lo llevó consigo al sótano. No podía dejar a su hijo solo mientras ayudaba a Sebastián. Pasaron las horas y Catalina limpió las heridas de Sebastián con lo poco que tenía: agua, jabón y un trapo limpio. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar las cicatrices en su torso y brazos, signos de un hombre que había enfrentado más que este secuestro. Cuando finalmente despertó, le ofreció un poco de sopa que había preparado en la cocina. «Deberíamos llamar a la policía», dijo ella mientras lo ayudaba a sostener la taza. «No, no aún», respondió Sebastián con una expresión de alerta. «No es seguro. No sé quién está detrás de esto, pero podrían estar observando. Si me encuentran aquí, podrían ir tras ti o tu hijo». Las palabras de Sebastián la estremecieron. Por primera vez, entendió la gravedad de la situación. Aunque su casa parecía un refugio, podría convertirse en un lugar peligroso. Durante los días siguientes, Catalina cuidó de Sebastián en secreto. Lo ayudó a recuperar fuerzas y escuchó su historia a retazos. Sebastián era un empresario, propietario de una compañía que había crecido rápidamente en los últimos años. Su éxito, sin embargo, le había ganado enemigos en el mundo de los negocios. Una disputa con un socio lo había llevado a recibir amenazas que nunca tomó en serio, hasta que fue secuestrado. «Me llevaron de camino a una reunión», explicó mientras Catalina le cambiaba el vendaje del brazo. «Intentaron obligarme a firmar unos documentos, pero no lo hice. No sé cómo terminé aquí. Tal vez me dejaron pensando que no sobreviviría». Catalina lo escuchaba con atención, admirando la resiliencia de aquel hombre que, a pesar de su estado, parecía determinado a encontrar justicia. Con el tiempo, la presencia de Sebastián comenzó a cambiar la rutina de Catalina. Aunque las circunstancias eran difíciles, la casa no se sentía tan solitaria como antes. Sebastián, agradecido por el cuidado que recibía, comenzó a ayudarla en lo que podía. Incluso cuidaba de Gabriel mientras Catalina
cocinaba o hacía pequeños arreglos en la casa. Gabriel, con su inocencia infantil, parecía encantado con la compañía de Sebastián, riéndose cada vez que él hacía un gesto o sonido divertido. Sin embargo, Catalina sabía que esta paz era temporal. No podían ocultarlo para siempre, y el riesgo de que alguien viniera a buscarlo crecía cada día. Una noche, mientras Gabriel dormía y Sebastián descansaba en un sofá improvisado, Catalina se sentó junto a él. «¿Qué va a pasar ahora? No puedes quedarte aquí para siempre», le dijo en voz baja. Sebastián asintió mirando al techo. «Tienes razón. En cuanto recupere fuerzas, buscaré ayuda. Pero antes de irme, quiero asegurarme de que estés bien. No puedo dejarte sola después de todo lo que has hecho por mí». Catalina sonrió débilmente. No estaba acostumbrada a recibir promesas de apoyo, pero en ese momento algo en la voz de Sebastián la hizo creerle. Tal vez, después de tanto sufrimiento, su vida estaba comenzando a cambiar. Esa noche, mientras la luna iluminaba tenuemente la casa, Catalina sintió algo que hacía mucho no experimentaba: esperanza. Pero el destino aún tenía más pruebas reservadas para ella, y el peligro que rodeaba a Sebastián estaba lejos de desaparecer. La casa en San Miguel de Allende comenzaba a transformarse. Catalina había logrado limpiar buena parte de los espacios, y aunque las condiciones seguían siendo humildes, el lugar ya no parecía tan abandonado. Sebastián, ahora más recuperado, ayudaba en lo que podía mientras mantenían su situación en secreto. Gabriel, como siempre, era la luz que iluminaba sus días, ajeno a las tensiones que se escondían bajo la superficie. Una tarde, mientras Catalina daba los últimos retoques a una pequeña área del jardín, un auto gris se detuvo frente a la casa. Un hombre de cabello entrecano y rostro severo descendió con pasos firmes. Catalina lo reconoció de inmediato. Era Ricardo, el dueño del restaurante donde había trabajado, y quien, bajo las órdenes de su esposa, la había despedido injustamente. El corazón de Catalina comenzó a latir con fuerza. Pensó que quizá venía a recriminarle algo, aunque no podía imaginar qué. Se limpió las manos con el delantal y, al acercarse al hombre, intentó mantener la calma. «Señor Ricardo, ¿qué hace usted aquí?», preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y desconfianza. Ricardo parecía incómodo, como si no encontrara las palabras adecuadas. Bajó la mirada por un instante y luego la volvió a fijar en Catalina. «Necesito hablar contigo, Catalina. Es algo personal», dijo, su voz cargada de un tono serio que ella no había escuchado antes. Catalina lo invitó a pasar, aunque sin dejar de lado su cautela. Mientras Ricardo se sentaba en la pequeña sala, miraba alrededor, notando los detalles de la casa y la presencia de Gabriel, que jugaba en un rincón. Parecía nervioso, algo poco común en él, un hombre acostumbrado a tener el control en todas las situaciones. «Yo no vine a disculparme por lo que pasó en el restaurante», comenzó, «aunque debí hacerlo hace mucho tiempo. Fui injusto contigo y lo sé, pero estoy aquí por algo más importante». Catalina cruzó los brazos, esperando que continuara. No podía imaginar qué podía ser más importante que el trato humillante que había recibido. «Tu madre, Carmen, y yo tuvimos una relación hace muchos años», confesó, su voz titubeante. «Yo era joven, estaba casado, pero me enamoré de ella. Fue breve pero intenso. Cuando me enteré de que estaba embarazada, tuve miedo. Nunca supe cómo enfrentar la situación y en mi cobardía me alejé». Catalina sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Miró a Ricardo con incredulidad, su mente intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Está diciendo que usted es mi padre?», preguntó finalmente, su voz cargada de emociones encontradas. Ricardo asintió, incapaz de sostener su mirada. «Sí, Catalina,
Lo soy, y no hay un solo día en mi vida en el que no me haya arrepentido de no estar para ti y para tu madre. Después de que Carmen falleció, intenté buscarte, pero nunca supe dónde estabas. Fue el destino, creo, lo que me llevó a cruzarme contigo en el restaurante, aunque no lo reconocí de inmediato. El silencio llenó la habitación. Catalina estaba abrumada por la confesión. Durante toda su vida había luchado sola, creyendo que no tenía más familia que su madre y Gabriel. Ahora este hombre, que había sido una figura distante y casi antagonista, afirmaba ser su padre. «No sé qué espera de mí, señor Ricardo», dijo finalmente, con un tono firme. «Usted me abandonó antes de que yo naciera. Ahora aparece como si todo pudiera solucionarse con una explicación». «Lo sé, Catalina. No espero que me perdones ni que me aceptes. Solo quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. Quiero conocer a mi nieto y ayudarte de la manera que no pude antes», respondió Ricardo con una sinceridad que Catalina no esperaba. La conversación fue interrumpida por Sebastián, que entró a la sala al escuchar las voces. Ricardo miró al hombre desconocido con curiosidad, pero no hizo preguntas. Catalina, por su parte, se levantó y llevó a Sebastián a un lado para explicarle lo que estaba ocurriendo. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Catalina reflexionó sobre todo lo que había escuchado. Estaba llena de dudas y emociones encontradas, pero había algo que no podía negar. Ricardo parecía genuino en su intención de enmendar el pasado. La cuestión era si ella estaba dispuesta a darle esa oportunidad. En los días que siguieron, Ricardo comenzó a visitar la casa con frecuencia, trayendo regalos para Gabriel y ayudando a Catalina con los arreglos que ella no podía costear. Aunque la relación seguía siendo tensa, Catalina empezó a ver en él a un hombre arrepentido, no al jefe autoritario que recordaba del restaurante. Mientras tanto, Sebastián, cada vez más involucrado en la vida de Catalina, se convirtió en un apoyo invaluable. Le recordó que el perdón no era un acto de debilidad, sino una forma de liberar el alma. Catalina, aunque renuente, comenzó a considerar la posibilidad de permitir que Ricardo formara parte de su nueva vida. Sin embargo, las complicaciones no habían terminado. Luis, el hombre que la había abandonado, estaba a punto de reaparecer, trayendo consigo un nuevo conflicto que pondría a prueba todo lo que Catalina había logrado hasta ahora. Catalina estaba colgando ropa en el patio trasero de la casa cuando escuchó el sonido de un auto aproximándose. Miró hacia el camino polvoriento y vio un coche sencillo estacionarse frente al portón. Un hombre salió, alto, con el cabello más desordenado y el rostro marcado por los años. Era Luis. El corazón de Catalina dio un vuelco. Su primer instinto fue correr hacia Gabriel, que jugaba en el interior de la casa, pero rápidamente se detuvo y respiró profundo. No dejaría que el pasado la intimidara. Con pasos firmes, se acercó al portón, observándolo fijamente. «Luis», dijo, manteniendo la voz controlada, «¿qué haces aquí?» Él la miró con una mezcla de arrepentimiento y nerviosismo. Sus ojos parecían buscar algo en el rostro de Catalina, quizá una señal de que no lo odiaba por completo. «Catalina, no sé por dónde empezar. Necesito hablar contigo, por favor», respondió Luis, su voz quebrada. Catalina cruzó los brazos, endureciendo su expresión. «Después de todos estos años, ahora recuerdas que existo, que Gabriel existe». Luis bajó la mirada, visiblemente afectado. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me equivoqué, Catalina. Todo lo que hice fue un error. Pensé que podía encontrar una vida mejor lejos de ti, pero lo único que encontré fue vacío». Catalina sintió cómo la ira burbujeaba dentro de ella. «Vacío», repitió con amargura. «¿Eso es lo que vienes a decirme? ¿Que te arrepientes porque tu plan de ambición no funcionó?
Luis, no necesito tus excusas. Gabriel no necesita tus excusas. Luis levantó las manos en un gesto de súplica. Por favor, déjame explicarme. Me fui porque tenía miedo, porque era un idiota que pensaba que el dinero lo era todo. Pero ahora entiendo lo que perdí. Perderte a ti, perder a mi hijo, fue lo peor que me pudo pasar. Catalina no respondió de inmediato. Había pasado tanto tiempo soñando con decirle exactamente lo que sentía, con enfrentarlo, y ahora que lo tenía frente a ella, las palabras no salían con la fuerza que esperaba. Finalmente, rompió el silencio. Gabriel no sabe quién eres, Luis, y no pienso permitir que entres en su vida solo para desaparecer otra vez. Él merece estabilidad, merece amor verdadero, no tus remordimientos de última hora. Luis asintió, aceptando sus palabras con dolor visible. No voy a pedirte que me aceptes ahora. Solo quería verte, quería decirte lo que siento, y si me dejas, quiero conocerlo. No para complicar tu vida, sino para ser parte de la suya, aunque sea de lejos. Catalina lo miró detenidamente, buscando signos de sinceridad. Había algo diferente en Luis, un cansancio que antes no estaba allí, como si los años y las malas decisiones finalmente hubieran cobrado su precio. Antes de que pudiera responder, Sebastián apareció desde la casa, sosteniendo a Gabriel en brazos. La escena se detuvo en el tiempo. Luis miró al niño con ojos llenos de emoción, mientras Sebastián, protector, colocó una mano en el hombro de Catalina. ¿Todo bien?, preguntó Sebastián, con un tono firme pero amable. Sí, todo bien, respondió Catalina, agradecida por su presencia. Gabriel, ajeno a la tensión, comenzó a moverse inquieto en los brazos de Sebastián, estirando una mano hacia Luis, como si su curiosidad infantil lo guiara hacia él. Luis se acercó un paso, con lágrimas en los ojos. ¿Es él?, susurró, aunque la respuesta era obvia. Catalina asintió lentamente. Sí, Luis, este es Gabriel, tu hijo. Por un momento, todos guardaron silencio, y Catalina sintió el peso de las emociones en el aire. Finalmente, Luis retrocedió, entendiendo que no podía forzar su lugar en esa familia que había abandonado. No voy a insistir, Catalina, pero estaré aquí si alguna vez me necesitas, si alguna vez él me necesita, dijo antes de regresar al auto. Subió sin mirar atrás y el motor se encendió. Catalina lo observó marcharse, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sebastián le apretó el hombro, ofreciendo apoyo en silencio. Estaremos bien, dijo él finalmente, con una calidez que llenó el espacio donde antes había habido dolor. Catalina sabía que Sebastián tenía razón. Luis había tomado sus decisiones y ella las suyas. Lo que importaba ahora era su familia, la que estaba construyendo con Gabriel y, quizá, con Sebastián. Aunque el pasado seguía persiguiéndola, su futuro estaba lleno de posibilidades. La casa en San Miguel de Allende estaba irreconocible. Catalina y Sebastián, con esfuerzo y dedicación, habían logrado convertir aquel espacio deteriorado en un hogar acogedor y lleno de vida. El jardín florecía con plantas que Catalina había cultivado, mientras los cuartos reflejaban el toque personal de una familia que, aunque formada en circunstancias inesperadas, estaba llena de amor. Sebastián, quien ya estaba completamente recuperado, había decidido quedarse. Con el tiempo, la relación entre él y Catalina había evolucionado de una amistad solidaria a algo más profundo. Sebastián no solo se había ganado el corazón de Catalina, sino también el de Gabriel. El pequeño lo seguía a todas partes, llamándolo papá, sin que nadie lo hubiera sugerido. Una tarde, mientras Sebastián trabajaba en el jardín y Gabriel jugaba cerca de él, Catalina observaba desde la ventana de la cocina. Preparaba un mole,
una receta que su madre le había enseñado y que no había hecho en años. El aroma llenaba la casa, mezclándose con las risas de Gabriel y los sonidos del pueblo. Por primera vez en mucho tiempo, Catalina sintió que su vida estaba completa. Sin embargo, el destino no había terminado de sorprenderla. Esa noche, mientras cenaban, alguien tocó la puerta. Era Ricardo, quien había mantenido una presencia constante en sus vidas desde que confesó ser su padre. Traía consigo una caja y una expresión solemne. «Quiero mostrarte algo», dijo, colocando la caja sobre la mesa. Catalina abrió la caja con curiosidad y encontró fotografías antiguas, cartas y documentos. Entre ellos había cartas de Carmen dirigidas a Ricardo, nunca enviadas. En ellas, su madre hablaba del amor que aún sentía por él, incluso después de que se separaron. También mencionaba a Catalina, describiéndola como la luz de su vida y deseando que algún día pudiera conocer a su padre. «Quería que supieras cuánto significabas para tu madre», dijo Ricardo, con la voz cargada de emoción. «Ella siempre creyó que serías capaz de lograr grandes cosas, incluso cuando yo no estuve allí para apoyarla. Me equivoqué, Catalina, pero quiero enmendar mi error. Quiero ser un abuelo para Gabriel y un padre, si me lo permites». Catalina no pudo evitar las lágrimas. Las cartas de su madre eran un recordatorio de la fuerza y el amor que siempre la habían guiado. Ricardo no podía deshacer el pasado, pero estaba claro que sus intenciones eran sinceras. Después de una pausa, Catalina asintió, dejando que la reconciliación comenzara de manera genuina. Con el tiempo, Ricardo se convirtió en una presencia estable y amorosa en sus vidas. Llevaba a Gabriel a pasear por el pueblo, le contaba historias de su juventud y lo mimaba con dulces y pequeños regalos. Catalina, por su parte, encontró en él una figura paterna que nunca pensó tener. Sebastián, mientras tanto, no solo fortaleció su relación con Catalina, sino que también impulsó sus sueños. Le regaló una máquina de coser y materiales, alentándola a iniciar un pequeño negocio de confección. Catalina, que siempre había amado la costura, aceptó con entusiasmo. En poco tiempo, sus diseños comenzaron a ganar popularidad en el pueblo, y lo que empezó como un hobby se convirtió en una fuente de ingresos estable. Un día, mientras paseaban por el mercado local, Sebastián tomó la mano de Catalina y se detuvo frente a una pequeña iglesia. Sin decir una palabra, se arrodilló y sacó un anillo sencillo pero hermoso. «Catalina», comenzó con los ojos brillando, «quiero pasar mi vida contigo. Quiero ser el hombre que te apoye, que te ame y que sea un padre para Gabriel. ¿Te casarías conmigo?». Catalina, con lágrimas en los ojos, asintió sin dudar. «Sí, Sebastián, sí». La boda fue un evento íntimo, celebrado en el jardín de su casa. Amigos y vecinos del pueblo asistieron junto con Ricardo y otras personas que habían formado parte de su camino. Gabriel, vestido con un pequeño traje, fue quien llevó los anillos, mientras Catalina caminaba hacia Sebastián con una sonrisa que reflejaba toda la felicidad que había encontrado. Sebastián no solo adoptó a Gabriel como su hijo, sino que también lo guió con amor y dedicación. Juntos, construyeron una familia que no solo superó las dificultades del pasado, sino que las transformó en una base sólida para el futuro. En los años que siguieron, Catalina expandió su negocio, Sebastián retomó su carrera empresarial desde el pueblo, y Gabriel creció rodeado de amor. Luis, por su parte, nunca volvió a interferir, aunque envió una carta de vez en cuando para saber cómo estaba su hijo. Catalina, en su bondad, le permitió un contacto limitado, pero siempre dejando claro que su lugar en sus vidas era marginal. En la casa de su abuelo, Catalina encontró no solo un hogar, sino también una nueva vida. Era un lugar lleno de recuerdos, pero también de promesas.
Al mirar el atardecer desde el porche, con Sebastián a su lado y Gabriel jugando cerca, Catalina supo que había encontrado lo que siempre había buscado: paz, amor y un verdadero hogar. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.